Gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente de que puedo compartir la palabra de Dios. Amén. Y que podemos cantar, hermanos. Saben que esta canción tiene una parte que fue instrumental, ¿verdad? Para luego cantar esa parte que dice, todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste, ¿verdad? Estuvimos haciendo con los chicos, la canción hace esa parte, hace una introducción musicalmente. Se le llama interludio en la música. Cuando uno estudia música, se le llama interludio para pasar de una parte a otra parte. Para pasar, por ejemplo, de las estrofas, de los versos al estribillo. En música se le llama interludio musical, ¿sí? Y en la Biblia saben que también hay eso. Y David está escrito en los Salmos, por ejemplo, que se le llama Selah. El Selah era un momento para meditar en la palabra de Dios, en lo que se cantaba, en los cánticos que muchas veces podemos ver en los títulos y en los subtítulos, dice que son cánticos graduales, algunos dicen oración matutina, oración vespertina, a la mañana y a la tarde, a la noche, hay eso, y la palabra de Dios nos llama y nos insta a meditar en la palabra de Dios y nos insta a meditar en adoración. Amén. Amén. Y algo que estaba meditando, por ejemplo, particularmente cuando oro al Señor o cuando estoy en una habitación, pongo música a veces para orar, ¿sí? Para acompañarme en la oración y en la meditación, en la palabra de Dios, amén. Y es bueno también, ¿sí? Adorar, y como compartía Nuria, lo que estamos aprendiendo acerca de promover el culto, acerca de lo que es el culto, lo que es congregar a Dios. Hemos aprendido también que cuando el Espíritu Santo, Dios lo llama a Pablo y a Bernabé, dice que ellos estaban orando y ministrando cestos al Señor. ¿Saben lo que dice nuestra palabra? Estaban ayunando, dice, ministrando y ayunando, dice estos al Señor en la iglesia de Antioquía. Y cuando dice ministrando estos al Señor en otras versiones de la Biblia, nos dice que ellos estaban adorando al Señor. Amén. Por eso en el ayuno y en la oración, en el ayuno no solamente es oración, sino que también es lectura de su palabra y también es adorar a Dios. Amén. Cuando adoramos, se rompen las cadenas. Hay poder en la oración, hay poder en su palabra y hay poder en la alabanza. Amén. La alabanza fue creada para adorar solamente al Rey que vive, al que creó la alabanza, que es el Señor, que es Dios, el Dios que adoramos, como cantamos, es nuestro Dios. Amén. Quiero compartir rápidamente en Lucas, ¿sí? Ahí Lorena estuvo, la hermana Lorena, capítulo 17, pero yo quiero compartir el capítulo 18, ¿sí? Estaba meditando y agradezco al Señor nuevamente por esta oportunidad. Amén. Sigamos orando también por los pastores que están allá en la iglesia de la Predicadora, compartiendo cultos con ellos. Amén. Ellos también tienen culto los martes y los jueves a las 20 horas. Y Lucas capítulo 18, versículo 9, quiero compartir una parábola, un ejemplo que el Señor deja, y cuando todos los tienen decimos amén. Amén. Gracias al Señor. Dice la palabra de Dios, a unos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿sí? Que se creían justos en sí mismos y menospreciaban a los otros, dice que dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. En Jerusalén, si vamos a Israel, a Jerusalén, no es como tal vez nuestra superficie, nuestra llanura, sino que es montañoso. Son lugares montañosos donde cuando dice subieron al templo, literalmente tenían que subir como cuesta arriba, ¿sí? Para que tengamos una idea. Eran un lugar donde había montañas, donde había relieves, ¿sí? Y hay actualmente en Jerusalén. Amén. Dice que subieron al templo a orar. Hechos 3 también nos dicen que Juan y Pedro subían al templo de la Hermosa a la hora novena, la de la oración, cuando sanaron al cojo, ¿se acuerdan? Cuando Pedro dijo no tengo plata ni oro, dice que también subieron. Y acá también estos 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, versículo 11, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera.
Fíjense, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y comienza a nombrar pecados. Fíjense, ladrones, injustos, adúlteros. Incluso dice que ni aun como este publicano, ese hombre que subió con este fariseo, dice, ni aun soy como este publicano. Versículo 12 dice que acá empieza este hombre justo, como decía Jesús, a los que confiaban en sí mismos como justos. Fíjense lo que dice el versículo 12, y lo que decía este fariseo. Ayuno, ¿cuánto? 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13 dice, mas el publicano, fíjense, el otro hombre, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será, y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Palabra del Señor. El interés de Lucas por los humildes se manifiesta claramente, hermanos, para que tengamos un contexto del escritor de este evangelio, que fue Lucas, que fue este médico, ¿sí? Claramente en los relatos que él seleccionó, inspirados por el Espíritu Santo, especialmente en los capítulos, fíjense, 18 y 19. La parábola del fariseo y el publicano que estamos leyendo, por ejemplo, establece un marcado contraste entre el orgulloso y el humilde. Los relatos que siguen también se centran en los humildes y en los despreciados. Fíjense que dice Jesús bendice a los niños más adelante. Fíjense que también un mendigo ciego, podemos ver, recibe la vista. Fíjense en el capítulo 18. Y también podemos ver otro recaudador de impuestos que se llamaba Zaqueo. Y hacía mucho énfasis en esto. Este escritor que iba dirigido a los griegos, que era Lucas, era un médico. Fíjense en esto. Entonces, ¿no le ha pasado muchas veces que ha hablado con personas, hermanos, y uno le cuenta sus problemas o le cuentan sus cosas, ¿sí? O sus cosas de la vida, habla con una persona y dice, sí, pero yo hice esto, yo hice lo otro, o tal vez empieza, como quien dice, a sacar título o sacar sus obras, las cosas que él ha logrado o las cosas que él ha hecho. ¿No le ha pasado tal vez chocarse o toparse con esas clases de personas? Fíjense que este fariseo era de ese tipo de personas. Y ese fariseo era una persona religiosa que estaba en la sinagoga, que estaba en el templo, ¿sí? Que estaba en la sinagoga y se reunía. Era esa clase de religiosos, ¿sí? Que menospreciaban y no amaban al prójimo, no amaban a ciertas personas. De hecho, dice la palabra de Dios que aquellos que eran personas prosélitas, que eran las personas prosélitas, aquellas personas gentiles que se convertían al judaísmo, que se convertían a esta religión de estos fariseos, ¿sí? De estos escribas, dicen que ellos incluso no podían entrar en la sinagoga de ellos, sino que eran, entre comillas, eran judíos de segunda. Eran judíos de segunda y tenían su propia sinagoga, no podían entrar al templo, ¿sí? Y muchas veces Jesús podemos saber a través de las Escrituras que se topaban con estas clases de personas. Por eso le hago la misma pregunta. Muchas veces nosotros puede que nos topemos, nos choquemos con estas personas, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos ama a que amemos a tu prójimo como a ti mismo. No siempre podemos caerles bien a todas las personas y no siempre, a veces las personas no nos pueden caer bien a nosotros, ¿sí? Pero una cosa es eso y una cosa es amar a tu prójimo, incluso a tu enemigo, como lo dice Hebreos capítulo 12. Amén. Vamos, ¿me van siguiendo, hermanos? Fíjense, Jesús le contó una historia, versículo 1, a sus discípulos para enseñarles que debían orar y siempre y sin desanimarse. Amén. Y esta parábola era para aquellos que estaban seguros de sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Muchas personas tal vez
porque tomaste la decisión más importante de seguirle, de servir al Señor, no te entienden aún en este tiempo. Tal vez estás años en el camino del Señor, puede que estés meses, puede que estés años y aún puede que no te puedan entender. ¿Cómo puede ser posible? ¿Sí? Pero la palabra de Dios, como dice en el versículo 9, algunos que confiaban en sí mismos como justos. Fíjense, va para aquellas personas que menosprecian y aquellas personas que tal vez viven en una religión, aquellas personas que están en sectas, en religiones, que sirven a cuantos ídolos, que están atados incluso en su propia confianza y creencia. Yo no creo en nada, yo creo en mí mismo, yo creo en mis propios méritos, en mis propios sacrificios, yo no creo en nadie, ¿sí? O incluso me he chocado con una persona que en cierta oportunidad le entré a un tratado y me dijo así, yo soy el anticristo, me dijo. ¿No? Me dijo, no, yo no creo, no. ¿No? Bueno. Y cuántas otras personas que tal vez nos hemos topado, ¿no? Y me han dicho, no, ¿sí? Pero esa clase de personas, tal vez, volviendo a lo mismo, aquel vecino y vecina tal vez te ve y no puede creer tal vez que el cambio que Dios te hizo. Pero qué bueno es lo que dice la palabra de Dios. Gustad y ve qué bueno es Jehová. Bienaventurado, dichoso, 3 veces felices el hombre, la mujer que confía en Dios. ¿Cuánto confían en Dios? Amén. Y la palabra de Dios dice que nosotros, por medio de Jesucristo, somos justos. Amén. Y no vivimos una religión como este fariseo, no vivimos religiones ni liturgias, ni rituales como ciertas personas, sino que vivimos una relación con Jesús. Cristo no es una religión, Cristo no es un pasatiempo, sino que Cristo es vida. Amén. Cristo es una relación, Cristo es poder, el Evangelio es poder. Cristo es el Evangelio, hermanos, que predicamos, que anunciamos y como decía Nuria, ¿sí? Que leemos, ¿sí? Que creemos y que vivimos. Cristo, la palabra de Dios es el Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces dice que menospreciaban a otros y Jesús estuvo en su ministerio y chocaba todo el tiempo con estas personas que estaban ahí, que menospreciaban a los cojos, que menospreciaban a los enfermos, a los paralíticos, a los que no podían ver, ¿sí? En cierta oportunidad un hombre que tenía la mano seca y querían matarlo, querían destruir a Jesús y veían la forma de cómo chocarse con Jesús, lo odiaban de tal manera incluso a las personas. Entonces Jesús agarra y le dice a sus discípulos esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres fueron al templo. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Fíjense, una persona totalmente despreciable para este fariseo que estaba también. Y subieron al templo. Y podemos ver que el fariseo tal vez se acercó delante, ¿sí? Cerca del altar, más adelante, cerca del púlpito, podríamos decir, incluso estaba ahí y tal vez oraba en voz alta, tal vez, ¿sí? Sacando pecho ahí en voz alta, con una cara tal vez así serio, y estaba delante del templo, ¿no? Y podemos ver la otra persona, ese cobrador, recaudador de impuestos, que para los fariseos, para los judíos eran personas despreciables. ¿Por qué? Porque servían al imperio romano, porque estaban ahí para cobrar impuestos, ¿sí? Los tributos que le correspondían a aquel gobernador, a aquel que estaba en esa ciudad, ¿sí? En ese imperio. Amén. Entonces, fíjense, el fariseo puesto en pie, dice, oraba consigo mismo. Y fíjense en lo que dice. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Fíjense, ellos son ladrones, en otra versión dice, y malvados, y engañan a sus esposas con otras mujeres. Por eso la palabra adulterio es eso. Incluso dice, con signo de exclamación, en otras versiones de la Biblia, tampoco soy como este cobrador de impuestos. Y tal vez lo dijo en voz alta. Por algo está con el signo de exclamación. Estaba delante, fíjense, en la casa de Dios, en el templo, ¿sí? Supuestamente para orar, para derramar su corazón, para despojarse de los demás,
pero seguramente lo vio a ese hombre y seguramente se lo habrá topado o seguramente le habrá cobrado impuestos en cierta oportunidad, lo habrá conocido en su momento, en esa vida, en ese tiempo, y le dice, para nada soy como ese cobrador de impuestos, ¿sí? Ni mucho menos me considero o soy como ese recaudador de impuestos, dice. ¿Sí? Y fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Hay un principio que podemos ver de autodefensa ante el pecado. Muchas veces las personas, ¿sí?, se consideran, pero yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. ¿No ha escuchado muchas veces ese tipo de gente? Yo soy una buena persona. Yo no necesito nada, no necesito al Señor, no necesito nada en mi vida, porque yo me considero una buena persona, ¿sí? Y la estrategia de autoengaño del fariseo fue la hipocresía. Fue una persona que finge. Hoy estábamos hablando justamente con nuestro hermano Diego, que hay una palabra en Jeremías que decía Dios, este pueblo de labios me honra. No estoy en su corazón, pero sí estoy en su boca. Y un cantante decía así, ¿sí? Ellos dicen que me creen, ¿sí? Y ¿sí?, que no creen y me nombran. Dice, oh my God, decía, oh mi Dios, ¿sí? Oh Dios, sálvame. No estoy en su corazón, ¿sí? No está en su corazón, dice, pero sí en su boca. Es decir, que lo habla de labios. Y muchas veces hay ese tipo de personas que son de labios. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón, ¿sí? Podemos estar vestidos de diferentes formas en nuestra casa, ¿sí? El Señor no importa a la hora de derramar nuestro corazón, a la hora de ir a la presencia de Dios, a la hora de venir a la casa de Dios a orar, a buscar su presencia. El Señor lo que quiere es que derrames tu corazón. Amén. Incluso dice la palabra de Dios en cierta oportunidad, cuenta la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento que había una mujer que no podía tener hijos, había una mujer estéril que dice que la palabra de Dios, esta persona estaba orando al Señor y apenas movía los labios, dice, ¿sí? Oraba de tal manera que no se escuchaba nada, movía los labios, tal vez susurrando, como un susurro, ¿sí? Y dice que el sumo sacerdote de aquel tiempo pensó que esta mujer estaba ebria, que estaba, ¿sí?, borracha, ¿sí?, como decimos, estaba ebria, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que esta mujer le dice al sumo sacerdote que no, que ella estaba derramando su alma y su corazón a Dios, ¿sí? Y esta mujer se llamaba Ana. Y la palabra de Dios dice luego que el Señor respondió esa oración y pudo tener su hijo. Amén. Y de la misma manera, no importa, podemos orar acostados, podemos orar en voz alta en nuestra habitación, podemos orar, ¿sí?, de rodillas, sentados, tal vez, ¿sí?, no importa, podemos poner el ventilador porque hace calor, podemos estar en el patio, donde sea, ¿sí?, en una plaza, en un parque, en el colectivo, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, ¿sí?, pero lo importante es orar de corazón y no de labios. Amén. Dice la palabra de Dios, puesto en pie fue la estrategia y entonces oraba al Señor. Y como compartía recién, la estrategia de autoengaño del fariseo fue la hipocresía. Fíjense, omitió su condición de pecador natural. La palabra de Dios, como compartía nuestra hermana Rosana, el culto anterior dice que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Por naturaleza, está en nuestra naturaleza. Y Pablo decía en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me puede librar de mi piel? ¿Quién me puede librar de mi gusto? ¿Quién me puede librar de mi carne? Porque yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pero el capítulo 8 dice que está la respuesta, que su nombre, el libertador, se llama Jesús. Jesús nos ha librado de la condenación del pecado y por medio del Espíritu Santo que habita en vos, hermano, hermana, y en mi vida, podemos tomar autoridad y podemos quemar nuestra carne, podemos, ¿sí?, enterrar nuestra carne, ¿sí?, podemos cargar ese cuerpo, esa cruz todos los días y venir al culto, orar
fervientemente al Señor de todo corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, tal vez tengo cansancio, como hemos compartido, he compartido aquella oportunidad, puedo tener sed, hambre, ¿sí? Tengo muchísimo calor, estuve trabajando delante del sol pintando, haciendo tantas cosas, pero vengo a la casa de Dios y quiero derramar mi corazón. Amén. Por eso la palabra de Dios dice también en otra oportunidad, Pablo a Timoteo, a un joven que estaba, ¿sí?, para tomar el relevo de ser pastor en la iglesia en Éfeso, en esa iglesia, y Pablo desde la cárcel le dice, ¿sí?, a las mujeres acerca de los peinados ostentosos, acerca de vestirse, pero ¿saben en qué contexto? En orar. Para orar al Señor tal vez no tenemos que estar en lo exterior, sino en el corazón, decía así. Pablo le decía en ese contexto y exclusivamente a las mujeres y también a los hombres que levanten manos santas delante del Señor. Amén. El Señor lo que busca es un corazón realmente contrito y humillado, como lo decía David, capítulo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón realmente que tiene hambre de su palabra, que tiene hambre, como decía Nuria, de los estudios bíblicos, de venir y de tener hambre de su palabra, de orar más, ¿sí?, y venir a los cultos, hermanos. Amén. Tenemos que tener esa pasión y ese hambre de su palabra. No importa el calor, hermanos. Y tal vez, y te vuelvo a decir, en julio vamos a tener mucho frío. No importa las estaciones, el Señor permite todo. Son pruebas leves. Las tribulaciones son leves y momentáneas, decía Pablo. Y no se comparan con ver a Jesús que murió por ti y por mí y que lo hizo solo, ¿sí?, a la cruz. Y todos lo abandonaron y lo hizo por amor, ¿sí?, a vos y a mí. Por eso, ¿cómo no darle gloria? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no darle honra? Amén. Entonces, este fariseo mintió su condición de pecador natural. Somos pecadores para mantener su imagen en público, hermanos. Yo quiero guardar mi imagen. Realmente, eso no es tener un buen testimonio. Realmente, ¿sí?, era de labios y era una hipocresía. Ese era el pecado. Incluso él dice otros pecados, pero él no se da cuenta del pecado que él tenía gravemente delante del Señor. Fíjense que Jesús decía, no mires las pajas del ojo ajeno, sino mira que tú tienes una viga en tus ojos. Tremendo lo que tenía, ¿sí? El Señor hace esa comparación en cierta oportunidad. Tal vez vemos el pecado de los demás, ¿sí?, tal vez vemos, ¿sí?, las obras de los demás y no nos vemos a nosotros mismos nuestra condición. Realmente, hermanos, la palabra de Dios nos llama a eso. Amén. Que podamos meditar. Fíjense entonces, él omitió su imagen en público pretendiendo lucir mejor que los demás. Quiero lucir mejor, entonces voy a hablar en pie y en voz alta, ¿sí? Y lo vi a este publicano que está ahí. Entonces ya lo tenía en su mente y ya tenía tal vez una oración fabricada, ¿sí? El Señor también, muchas veces tenemos, Señor, o tenemos hambre, bendice, Señor, tus alimentos, te pido esto, toca, amén. No, hermanos, esa oración realmente llega hasta el trono de Dios. Meditemos, pensemos, hermanos, la palabra de Dios primeramente es para mi vida, ¿sí? Y que podamos meditar eso, amén. Realmente somos sinceros delante de Dios, tenemos que meditar en eso. Esta actitud que tuvo el fariseo solo empeoró su condición, hermanos, ¿sí? Pues Dios no se agradó de su actitud. Fíjense, será mejor identificarnos con el publicano y alcanzar la justificación que necesitamos en Dios. Fíjense, vamos a leer el versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense, Dios, primero te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, ¿sí?, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo no robo, Señor, está diciendo. Yo no he robado a nadie, no soy ladrón. Yo soy justo, me considero justo delante tuyo y yo le soy fiel a mi esposa. Yo no soy adúltero, ¿sí? Yo le soy fiel en todo sentido a mi esposa. Fíjense, ni aun como este publicano. Y fíjense, otra cosa en cuanto al adulterio. Lo importante, hermanos, no es que pecado hemos cometido, ni siquiera cuántas veces hemos pecado, aun si ese pecado se llama adulterio. Acuérdense claramente cuando descubrieron a esa mujer adúltera y vinieron con piedras para apedrearla a esta mujer, y Jesús, ¿qué dijo a aquellos fariseos que estaban ahí? Porque en la ley
de Moisés estaba escrito eso, que si habían sorprendido a una mujer o a un hombre en adulterio, tenían que apedrearlo, ¿sí? Y Jesús, ¿qué le dijo? El que esté libre de pecado, ¿qué? Tire la primera piedra. Fíjense, y Jesús dice que estaba escribiendo en la arena, ¿sí? Ahí en Jerusalén, en ese momento donde estaba, en ese lugar, y algunos dicen, y se cree que él estaba escribiendo, ¿saben qué cosas? Los pecados de cada una de esas personas que estaban ahí. Adulterio, ¿sí? Tal vez fornicación, tal vez robo, hurto, estafa, fracaso, cuántas otras cosas, estafa, ¿sí? Hipocresía, envidia, celos, chusmerío tal vez, un montón de pecados. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después dice que Jesús se levantó y no estaba ninguno de esas personas. Y dice Jesús, ¿dónde están los que te condenaban, mujer? Se habían ido. Y Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿Saben lo que Jesús le está diciendo? No cometas el mismo pecado. No hagas lo que estabas haciendo, no cometas el mismo pecado. Amén. La palabra de Dios dice que el que es nacido de Dios no practica, no que no peca, sino que no practica el pecado, hermanos. Nosotros no practicamos el pecado, pero realmente por medio del Señor podemos vencer todo pecado, hermanos. Tenemos la palabra de Dios y si hemos nacido de nuevo, realmente, como dice su palabra, no practicamos el pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, ni siquiera, no importa eso, lo importante es arrepentirse hoy, no importa el tipo de pecado, y creer en Jesús y aceptarlo como Salvador. Hermanos, Él nos ama y quiere que lo recibamos ahora. Para todas las personas que están escuchando, para nosotros también, hermanos, hay una puerta de vida eterna, una puerta de salvación, que la única puerta se llama Jesús, que no es una religión, no es un pasatiempo, como volvíamos nosotros, vimos una relación con Dios cada día y se llama Jesús. No importa los pecados que hemos cometido, si realmente nos arrepentimos de corazón, si realmente venimos a su presencia como este publicano y derramamos nuestro corazón, golpeamos nuestro pecho delante del Señor, no importa el que me dirán, no importa lo que me digan, ¿sí? El vecino, la vecina, mi pareja, no importa el tipo de persona que sea, lo importante es que el Señor me vea realmente con un corazón arrepentido y diga, Señor, aquí estoy, no puedo más, te necesito, entra en mi vida y en mi corazón. Amén. ¿Qué le parece? Eso realmente es lo que el Señor quiere en nuestro corazón. Fíjense, otra cosa acerca de lo que dice este fariseo. Te doy gracias que no soy como los otros hombres, y empieza a nombrar pecados, ¿no? Que hemos leído, ni aún como este publicano. Y fíjense que el catolicismo, en cuanto a la confesión sobre los pecados, ¿qué hacen las personas en el catolicismo? Va al cura, ¿sí? Y le dice, padre. Y el padre, ¿qué le dice, no? En el catolicismo, dime qué pecado, ¿no? Y empieza a confesar los pecados, ¿no? Y otra cosa importante, hermano, es que el perdón de Dios no depende de que hagamos memoria de cada pecado. No depende de que hagamos memoria de cada pecado. Y mucho menos de los pecados que cometemos sin saberlo. Es decir, que esos tipos de pecados son pecados de omisión. Tal vez pecamos, hermanos, y tal vez no nos damos cuenta, ¿sí? Y a veces sí pecamos y nos damos cuenta, hermanos. Amén. A veces hay que quemar y sacrificar nuestra carne cada día. Por eso la palabra de Dios, la decisión es sabia, volviendo a lo que he compartido. Y como decía también el pastor acerca de Timoteo, avivar el fuego del don de Dios, ¿sí? El Señor no ha dado un espíritu de cobardía, sino nos dio el Espíritu Santo. Ya está. Tenemos el paquete completo. El Señor, cuando hace la obra en nosotros, nos da todo completo, las armas, las herramientas para poder vencer al pecado, hermanos, y para poder realmente conocer nuestra condición como estamos delante del Señor. Y algo clave es ir a su palabra, ir a la oración,
congregarnos, hermanos, a alabarle al Señor. Mientras más cerca estemos de Jesús, mientras más cerca estemos de su palabra, mientras más cerca estemos de Jesús, como ha compartido Joel también, de que Dios es luz, mientras más cerca estemos de la luz, más vamos a ver nuestras manchas, más vamos a ver que nuestra camisa, que nuestro pantalón, que nuestra remera está sucia, que no nos hemos lavado, que no nos hemos limpiado espiritualmente, hermanos. Más vamos a ver eso, esta condición, hermanos. Acuérdense que realmente Pablo decía, una persona como el apóstol Pablo decía a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida. Todas las personas tienen que saberlo, todas las personas tienen que conocer esto, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Hermano, ¿qué queda para nosotros? Una persona como Pablo, una persona que tenía dones, todos los ministerios, los dones, que fue usado tremendamente por el Señor, hermanos, y que gracias a su obra, gracias a sus epístolas, gracias a que fue usado por el Espíritu Santo, ¿sí? Él llegó a los gentiles, llegó a personas como nosotros, hermanos, para alcanzar y establecer iglesia por medio del poder de Dios, hermanos. Y esa persona se consideraba un pecador. Todos los días, hermanos. Por eso, fíjense que Jesús nos dejó este ejemplo de cómo orar, ¿sí? Perdona nuestros pecados, ¿sí? Y cada día, hermanos, tenemos que pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, no de labios, sino de todo corazón, hermanos. Amén. Una persona que ha escrito un himno que se llamó Augusto Toplade, lo he compartido. Él decía que lo mejor que he hecho en mi vida, y era una persona anciana cuando dijo esto, lo más importante, lo mejor que hice en mi vida, lo mejor, la buena obra que hice en mi vida, ya tiene suficiente, es suficiente para que sea condenado, para que sea echado en el infierno. En esta carne, en esta tierra, lo mejor que hice en mi vida es suficiente para condenarme. Pablo lo decía también en Corintios, ¿sí? Si doy mi cuerpo, ¿sí? Si tengo toda la sabiduría, si tengo el conocimiento, si me la sé toda, si tengo toda la riqueza y doy todo el dinero del mundo, acabo con el hambre en el mundo, ¿sí? Incluso doy mi cuerpo para ser sacrificado por mi prójimo, pero no tengo amor, nada soy y de nada me sirve. ¿Sabes lo que está diciendo? Si no tengo a Jesús en mi vida, no soy nada. Si no tengo a Jesús, no importa lo que haga, soy un pecador más. No soy libre del pecado si no tengo a Jesús, hermanos. Pero la palabra de Dios dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esa paz es que extendimos nuestra mano, ¿sí? Y hemos chocado manos con Dios por medio de Jesús. Jesús nos unió a Dios. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos, y esa paz es esas paces. Hicimos las paces con Dios. Éramos enemigos por causa del pecado, pero ahora somos amigos y hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijas de Dios? Amén, hermanos. Entonces, por medio del Señor Jesucristo somos justificados. Gloria a Dios. Entonces, el perdón de Dios no depende de que hagamos memoria de cada pecado, ¿sí? que cometemos, hermanos. Amén. Sino que realmente, Señor, perdona mis pecados, cualquiera que sea, Señor. Si he tenido un pensamiento en el día, si he cometido esto, perdóname, Señor. Amén. Gloria a Dios. Una persona también como lo fue un reformador que se llamó Martín Lutero, que fue una persona que del catolicismo justamente que estamos hablando, se volvió al cristianismo, ¿sí? Y el Espíritu Santo obró en su vida. Él, ¿sabe de qué tenía miedo? No le tenía miedo a los católicos, en aquel tiempo no le tenía miedo al Papa, no le tenía miedo a ninguna persona, sino que él le tenía miedo, ¿sí? A él mismo, a su orgullo. Él conocía su pecado y él tenía miedo, decía él, ¿sí? Decía, yo tengo miedo a mí mismo. Entonces oraba al Señor y en cierta manera él decía esas cosas, hermanos, amén. Y nosotros también que podamos examinarnos en esta noche, hermanos, y que podamos recibir la palabra de Dios y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Realmente, Señor, de todo corazón te abro mi corazón para que tú tomes dominio y control de mi vida. Señor, quiero ser como tú, Jesús. Quiero ser como vos cada día. Nuestra meta es eso, ¿o no es cierto? Ser cada día más como Jesús. Amén. Ayuno 2 veces a la semana, decía 12, ¿sí? Y doy diezmo de todo lo que gano, ¿sí?
te doy la 10ª parte, el 10% de todo lo que gano, a ti, Dios. Eso decía el fariseo. Vamos a ver versículo 13, la oración del publicano. Mas el publicano estando cerca, estando lejos, dice. Tal vez estaba en la puerta, estaba lejos, tal vez el templo de aquel tiempo era más grande que el templo que gracias a Dios hemos construido, tal vez era más grande, pero la cuestión que este hombre, este recaudador de impuestos, estaba de lejos. Y fíjense, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio, Dios, ten misericordia de mí, Dios, a mí, pecador. ¿Saben lo que dice en el griego? Pecador le pone, en griego, se le pone un artículo: sé propicio a mí, el pecador. Fíjense lo que decía Pablo: yo soy el primero. Y este hombre también decía: yo soy el peor de todos. Se sentía la persona más miserable, la persona, la peor basura tal vez del mundo. Esta persona decía: sé propicio a mí, yo soy el pecador. Si algunos son pecadores, yo soy el pecador, yo soy peor que todas, Señor. No, ni siquiera quiero mirar al cielo, ni siquiera me considero digno de estar delante del templo, de estar al altar, de venir y arrodillarme delante de tu presencia, Señor, sino que desde allí, Señor, quiero que tú escuches mi oración y tal vez con una voz, no como el fariseo, una voz alta, sino dice que se golpeaba el pecho. Eso es lo que podía ver, esa actitud. Decía: Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, realmente, fíjense en lo que podemos ver. Dios, ten misericordia de mí. El cobrador de impuestos, dice, se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, dice, sino que golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, perdóname por todo lo malo que he hecho. Hermanos, realmente el Señor nos ha hecho libres, amén, del pecado. Somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Andamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores, no vencedores, sino más, mucho más que vencedores. La palabra de Dios no te dice que sos feliz, sino que sos feliz, 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 sos bienaventurado, sos 3 veces feliz. Hermanos, si alguna persona es feliz, nosotros también somos mucho más que ellos. Somos felices en Cristo y nos regocijamos en el Señor, no en lo bueno, sino también en lo malo, en todo momento. Amén. La palabra de Dios dice que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien a los que aman a Dios, porque le amamos. ¿Cuánto le aman a Él? Nos ayudan a bien, ¿sí? Eso es a lo que conforme a su propósito son llamados. Pero también la palabra de Dios nos llama a que cada día podamos considerarnos de esta manera, como este recobrador de impuestos, como este publicano. Fíjense: Señor, ten misericordia de mí. Hermanos, Jesús nos dio ejemplo a orar. Fíjense que los discípulos no le dijeron: Señor, enséñanos a predicar, Señor, enséñanos a alabarte, Señor, enséñanos, ¿sí?, a tu palabra, porque de hecho Jesús les enseñaba, ¿verdad? Sino que los discípulos dijeron: Jesús, enséñanos a orar realmente. Y acá tenemos otro ejemplo de oración, hermanos. No importa cómo estemos en el camino del Señor, podemos estar, te repito, meses, 1 año, 2 años, toda la vida, hermanos, pero realmente si no hemos tenido un encuentro con Dios, podemos estar calentando asientos, hermanos, y perdiendo el tiempo. Muchas veces, hermanos, el Señor nos llama a la oración. Hermanos, el Señor nos llama a buscar su presencia. Jesús le decía tal vez como a hijos, lo amaba hasta el fin. Dice la palabra de Dios en Juan que a los discípulos, a sus seguidores, a los discípulos los amó hasta el fin, hermanos, hasta el fin, y le decía las cosas: orad, ¿sí? Orad en todo el tiempo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne quiere eso, hermanos. Nuestro peor enemigo no es el diablo, porque está vencido. Cristo lo venció, hermanos, y en el nombre de Jesús se tiene que ir. Pero nosotros muchas veces somos nuestro peor enemigo. Nuestra carne, que tal vez no quiere escuchar la palabra de Dios, que tal vez no quiere orar, no quiere, ¿sí?,
venir a los cultos, no quiere congregarse porque no, estoy muy cansado, no. Acuérdense, hermanos, decisiones sabias, 24/7 todos los días. Venir a la casa de Dios es lo mejor que podés hacer, amén. Es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Fíjense, se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mi pecador. Les digo, versículo 14, que habían subido estas dos personas, descendió a su casa, bajó de allí, del templo, justificado antes que el otro. Justificado, hermanos. Los dos eran personas injustas. Los dos no eran justos delante de Dios, no andaban recto delante de Dios. Realmente su vida no estaba en esa transparencia delante de Dios, pero el publicano realmente fue justificado, vino arrepentido a la casa de Dios. Amén. Justificado delante de Dios, y dice que él descendió a su casa antes que el otro. Y lo voy a leer en otra versión. Dice, cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Tal vez Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Amén. Fíjense el versículo 14, sigue diciendo, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. Los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. Fíjense, en cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Hermanos, una cosa es ser pobre y otra cosa es ser humilde. Hermanos, y la palabra de Dios dice que Jesús no solamente se hizo pobre, sino que se hizo humilde por vos y por mí. ¿Acaso no dice eso Filipenses capítulo 2? Dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, decía Pablo, que se despojó a sí mismo, que él siendo Dios, dejó los privilegios de ser Dios y se humilló a sí mismo. La palabra de Dios nos enseña, nos dice que el hombre natural, aquella persona que no está con Cristo, aquella persona que no tiene a Jesús en su corazón, de ninguna manera puede humillarse a sí misma, de ninguna manera. El hombre es orgulloso, el hombre tal vez tiene ese orgullo que tenía como este fariseo. Pero si yo soy una buena persona, no necesito pedir perdón por mis pecados. Pero la palabra de Dios dice que solamente a través de su palabra, ¿sí?, a través de Jesús, podemos ver nuestra condición, como lo vio Pedro en cierta oportunidad. Le dijo Jesús, hay dos cosas que pueden pasar cuando el Señor hizo el milagro. Puede ser que yo me limpio, que vos te ensucies al tratar conmigo. Dice Pedro que le dijo, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador, dice. Entonces Pedro le dijo en esa manera, y fíjense en lo que dice, versículo 14, como hemos leído, los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. Realmente Jesús nos dio ejemplo, hermanos, de esta palabra, abnegación. ¿Saben qué significa? Dejar de considerarse a uno mismo, ¿sí?, tener importancia en uno mismo para pensar en el otro realmente, entregarse por el otro, ¿sí?, incluso por amor, solamente por amor, hermanos. El Señor tuvo esa negación, hermanos, nos amó hasta el fin y nos seguirá amando, hermanos, y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De la misma manera el Señor nos ama, nos llama, ¿sí?, y nos insta a que podamos amar a todas las personas, hermanos. Amén. Y considerarnos de esa manera. La palabra de Dios dice que ninguno tenga más alto concepto de sí, ninguno se crea más importante, más alto concepto del que deba tener. ¿Sabe lo que está diciendo? Y como en esta palabra también, de que nosotros no nos consideremos un trapo de piso. Nosotros ya no somos pecadores, no estamos en tinieblas, ahora somos hijos de luz. Ahora tenemos que tomar autoridad, conocemos la verdad, somos hijos de Dios, nadie nos puede condenar, nadie nos puede acusar. La palabra de Dios dice, ¿quién acusará a los escogidos, a los hijos de Dios? Amén. Pero la palabra de Dios nos dice que ninguno tenga más alto concepto de sí del que deba tener, conforme a la medida de fe que el Señor nos ha puesto, hermanos. Amén. Y la palabra de Dios dice que nos consideremos al prójimo como superior a nosotros mismos. Amén. El Señor nos amó de esa manera, hermanos. Dice el Salmo 130, y con esto voy terminando. Dice la palabra de Dios, si quieren buscarlo, un versículo
Salmo 130. Versículo 3. Salmo 130, versículo 3. Fíjense lo que dice. Jehová, si mirares a los pecados, y una pregunta, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Fíjense, Dios dice, si vos mirás a los pecados de los hombres, de las mujeres, de las personas en este mundo, ¿quién, oh Señor, podrá estar de pie delante de ti? Pero dice el versículo 4, hermanos, pero en ti hay perdón. ¿Cuánto lo creen? Para que sea reverenciado. ¿Sabes lo que te está diciendo? Para que puedan temerte, Señor, para que podamos amarte. En Dios hay perdón, en Dios hay salvación, hermanos. Amén. Realmente somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, hermanos, y realmente, como dice su palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte cuando fuere el tiempo. El tiempo es ahora, hermanos, el tiempo es hoy. Este día martes el Señor lo ha preparado. No importa cómo hayamos venido, hermanos, lo importante es que nos vayamos llenos de su presencia, de su poder, hermanos, y que podamos humillarnos delante de la presencia de Dios y abrir nuestro corazón. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a hacer una oración, amén, al Señor, y que podamos ser sinceros con el Señor y luego nos saludamos, amén, pero que podamos orar, hermanos, los que puedan ponerse de pie, te invito a que podamos hablar con Dios en unos instantes, en unos minutos.